Ministerio de Educación. Buenos días, los saluda Nora Díaz Dueñas, directora de la Dirección de Apoyo a la Gestión Educativa Descentralizada de AGET, Dirección de Línea de la Dirección General de Gestión Educativa Descentralizada. Estamos nuevamente con ustedes para continuar con las videoconferencias relacionadas con los temas de procesos administrativos disciplinarios, tanto para fortalecer las capacidades de las secretarías técnicas como de las comisiones de procesos administrativos disciplinarios, ¿no? Y lo bueno es que estamos trabajando coordinadamente con otras direcciones, ¿no? Como es DITEN, OTEPA, DIGESUDPA, y eso fortalece el trabajo que se viene desarrollando, porque permite manejar un mismo lenguaje, clarificar los mismos procedimientos, de tal manera que el manejo de las comisiones en cuanto a la revisión de los procesos sea estandarizado, ¿no? Entonces, reciban un saludo de todo el Ministerio de Educación y en esta oportunidad nos estamos dirigiendo nuevamente a los asesores jurídicos de las DRE y de las UGEL, a los secretarios técnicos también de las DRE y de las UGELes y a los abogados en los procesos administrativos de las DRE y las UGELes. El día de hoy van a haber dos participaciones, una del doctor Víctor Inga. El tema principal es fortalecimiento de los miembros de las comisiones ad hoc para directivos de la ley 30057. El primer tema abordado por el doctor Víctor Inga es relacionado a la conformación de la comisión ad hoc, la fase instructiva, la fase sancionadora y responsabilidades y roles de cada uno de los actores. Luego viene una ronda de preguntas y consultas. Posteriormente ingresa el abogado Luis Murillo Ordóñez con la temática de aspectos generales de la Comisión Especial y Comisión Ad hoc de la Ley 29944 y la Ley 30057. De igual manera, luego de su presentación viene la ronda de preguntas y consultas, que creo que es la parte más rica, donde los invito a ustedes a participar, a preguntar, para que puedan satisfacer sus inquietudes o sus dudas. Entonces, abrimos esta videoconferencia y les agradezco por la sintonía. Muchas gracias. Buenos días, amigos de las Direcciones Regionales de Educación y de las Unidades de Gestión Educativa Local. Mi nombre es Víctor Inga Aranda y soy el asesor legal de la Dirección de Apoyo a la Gestión Educativa Descentralizada. En esta ocasión vamos a tener la oportunidad de poder conversar con ustedes un tema más, aparte de los que ya hemos venido conversando respecto a los procesos administrativos disciplinarios de docentes que lo hace DITEN, de ISERPA, que lo hace, que se refiere a tecnológicos, DIFOIR, que se refiere a educación superior, y la oficina de OTEPA también. Pues bien, en esta ocasión vamos a hablar pues, de las comisiones ad hoc que se forman para los casos de directivos de las instituciones de gestión educativa descentralizadas, básicamente de las DRES y UGELs. Como ustedes saben, esta dirección de apoyo a la gestión educativa descentralizada tiene como misión velar porque las responsabilidades atribuidas o que corresponden a las DRES y a las UGELes se cumplan en el cabal cumplimiento de las normas que regulan todos los actos administrativos a cargo de estas instancias. Entre otras tenemos pues obviamente las normas que regulan el proceso disciplinario administrativo, básicamente la ley 30.057, donde establece pues una serie de indicadores para que los responsables de las comisiones, secretario técnico, el instructor, el sancionador, cumplan dentro del marco legal que ya está regulado. Lo que vamos a hacer nosotros es hacer una retroalimentación a efectos de que ustedes tengan el pleno conocimiento de en qué consisten este tipo de normas y cuáles son las responsabilidades y atribuciones que cada uno de ustedes tiene para que se cumpla con los principios del derecho administrativo y no tengamos dificultades, perjuicios a los administrados o en todo caso algún beneficio indebido a algunos administrados, sino ser equilibrados
y actuar de acuerdo a los principios de la interpretación de las normas legales en sus propios términos, sin ejercer, como en algunos casos, existe el control difuso, que no es nuestra competencia. Pues bien, con esta parte introductoria vamos a empezar a hablar de este tema sobre las comisiones ad hoc. En primer lugar, tenemos que señalar cuál es la base normativa que regula todo este procedimiento administrativo, que es básico para todos los casos de los procesos administrativos disciplinarios, tanto para los técnicos, profesionales, directivos, para todos ellos, siempre que estén dentro del marco de la Ley de Servicio Civil, que sería en este caso la Ley 30.057. Luego tenemos el texto único ordenado de la Ley de Procedimientos Administrativos, que actualmente es el Decreto Supremo 04 del 2019 justo. Ya no es la del año 2017. Eso ha sido superado por este nuevo, porque la ley en sí ha tenido algunas modificaciones. Algunos artículos han sido modificados y ha tenido que hacerse un nuevo texto único ordenado, porque así lo mandaba la ley. Luego tenemos el Decreto Supremo 040 del 2014, PCM, que es el Reglamento General de la Ley del Servicio Civil. El Reglamento General, que esos son instrumentos básicos que ustedes tienen que saber administrarlos. Tenemos también la Ley 28175, que es la Ley Marco del Empleo Público, que sigue vigente, sigue plenamente vigente, y ella tenemos que utilizarlo adecuadamente. Luego tenemos el Decreto Legislativo 1023, que es el que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, donde figura el Tribunal de Servicio Civil. Luego tenemos la Resolución de Presidencia Ejecutiva 101 del 2015, Servir, que es la que aprueba la Directiva 02-2015, Servir, referido al régimen disciplinario, procedimiento sancionador de la Ley 30.057, Ley del Servicio Civil. Como ven ustedes acá, no estamos mencionando el Decreto Legislativo 276, pero no es que este decreto legislativo esté derogado plenamente, sino partes del Decreto Legislativo 276 está derogado. Específicamente, ya no aplicamos para procesos administrativos disciplinarios el Decreto Legislativo 276 ni la 005, sino la Ley de Servir y su reglamento general, que es el 040 del 2014. Por favor, les pedimos que tengan mucho cuidado. Ya no se utiliza, porque hasta ahora todavía se ven resoluciones que hacen referencia al Decreto Legislativo 276, y eso ya no es posible. Podría hacer eso si que se tratara de hechos ocurridos antes de la vigencia del Reglamento General de la Ley de Servicio Civil. Estoy hablando antes del 2014. Pero del 2014 al 2019 ya son 5 años, entonces se supone que ya no existen casos pendientes con la ley, con el Decreto Legislativo 276 y su reglamento. ¿De acuerdo? Bien, a la siguiente. Es importante que para poder visualizar un poco las infracciones o las faltas que cometen los servidores públicos o funcionarios en la administración pública, distinguir la responsabilidad administrativa de la responsabilidad civil y de la responsabilidad penal, y no confundirlos a efectos de no incurrir en algún vicio o algún defecto que haga que el proceso al final deba de ser anulado. Distinguir la responsabilidad administrativa es en relación a que el servidor administrativo contraviene algún ordenamiento jurídico administrativo, las normas internas de la entidad, y el que contravenga estas disposiciones reglamentarias al ejercicio de la función pública, o sea, la función administrativa, estaría incurriendo pues en algunas faltas, y cuyas faltas están tipificadas ahora en la Ley de Servicio Civil, en el artículo 85. Pero no solamente en el artículo 85 de la Ley de Servicio Civil, sino que esta también dispone que en el reglamento se puedan establecer algunas faltas disciplinarias que están consagradas en el numeral 98.2 del artículo 98 del Reglamento General de la Ley de Servicio Civil. Esto traigo a colación porque ustedes saben que solamente las faltas están tipificadas en una norma legal, no en una norma reglamentaria. Pero si la norma legal te remite o te faculta que la norma reglamentaria también pueda señalar algunas faltas disciplinarias, pues obviamente eso ocurre por mandato de la ley, que en este caso es el inciso A del artículo 85 de la Ley 30.057. Otra responsabilidad que puede incurrir en un servidor o funcionario es una responsabilidad civil. Cuando el servidor administrativo en el ejercicio de sus funciones ocasiona un daño económico a su entidad
ya sea por dolo o por culpa, debiendo resarcir a la entidad. Y ese resarcimiento se hace a través de un proceso judicial en la vía civil, cuya demanda la tendrá que ejercer el procurador público correspondiente. Si se trata de un gobierno regional, será pues el procurador público del gobierno regional, no el procurador público del Ministerio de Educación. Eso será válido para los que tienen competencia, en este caso, Lima Metropolitana. Y luego también el servidor o funcionario puede incurrir también en un presunto delito penal, ejerciendo la función pública. Como repito, pueden incurrir en una falta administrativa, en una responsabilidad civil, en una responsabilidad penal. Cuando los servidores administrativos en el ejercicio de sus funciones incurren en un acto u omisión que está tipificado como delito en el Código Penal. Por ejemplo, la colusión, el peculado, la malversación de fondos, en fin, todo ello significa pues un ilícito penal que ocurre frecuentemente en el caso de los directores de instituciones educativas, a quienes se les asigna dinero para que puedan refaccionar la institución educativa a su cargo, y en lugar de usar ese dinero para la refacción, lo utilizan para fines personales. En ese caso, está incurriendo en un ilícito penal, que aparte de la falta administrativa, tiene también el ilícito penal que será ventilado en la vía judicial. ¿De acuerdo? Entonces, distingamos bien estas responsabilidades. La siguiente. Ahora, entrando ya en tema específico del proceso disciplinario, decimos acá, ¿cuáles son las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario? Las autoridades encargadas para intervenir en el proceso administrativo disciplinario, en primer lugar tenemos al jefe inmediato del presunto infractor. Siempre hay que pensar en el jefe inmediato. Luego tenemos al jefe de recursos humanos o quien haga sus veces, en los casos que corresponda ser atendidos por el jefe de recursos humanos. Y luego tenemos al titular de la entidad, que generalmente actúa como el órgano sancionador. Y finalmente tenemos también acá el Tribunal del Servicio Civil, cuando hablamos de autoridades que intervienen en el proceso disciplinario. El Tribunal de Servicio Civil interviene ya, pero en los casos de los recursos impugnativos de apelación que se tienen que ventilar ante la instancia superior. No así el recurso de reconsideración, que será visto solamente por el mismo órgano que emitió la resolución de la sanción, cuando se trata de recursos de reconsideración. Pero si se trata de un recurso de apelación, será visto por el Tribunal de Servicio Civil. En todos los casos a nivel nacional, cuando se tratan de resoluciones de sanción disciplinaria. Hay otros casos de resoluciones que se emiten por actos administrativos que no tienen nada que ver con sanción, no necesariamente como segunda instancia va a ir al Tribunal de Servicio Civil, sino a la instancia inmediata superior del que emitió el acto resolutivo. ¿Cuáles son las reglas aplicables a los funcionarios PAP? Son funcionarios aquellos que han sido definidos como tales por la Ley de Servicio Civil y en la Ley Marco del Empleo Público, inclusive para los regímenes distintos a la Ley de Servicio Civil, con las exclusiones señaladas en el primer párrafo del numeral 4.1 de la directiva de la cual ya les he hecho mención. Estas excepciones están referidas a los cargos que son, digamos, por designación, casos de ministros de estados, viceministros, todos aquellos que se designan con resoluciones supremas, y también de los órganos autónomos del Poder Ejecutivo, digamos. Y también esto alcanza a los exfuncionarios. Toda norma que regula un proceso disciplinario, obviamente, no solamente es de alcance para el que está en actividad, sino también para aquellos que están ya fuera de la función pública, porque están sujetos a un proceso de fiscalización hasta por un periodo de 10 años desde que dejan la función pública. Eso está definido por unas normas de la Contraloría General de la República. Entonces, también están sujetos o son pasibles los exfuncionarios. Comisión ad hoc. La comisión ad hoc es la que hace referencia al artículo 93.4 del Reglamento General de la Ley de Servicio Civil y le emite el funcionario público responsable de la conducción de la entidad. O sea, hay un acto resolutorio por la cual se va a conformar la comisión ad hoc. La comisión ad hoc está determinada por dicho funcionario público y se compone por 2 funcionarios,
del mismo rango y jerarquía del investigado y eventualmente procesado. Pero a su vez forma parte de la comisión ad hoc el jefe de recursos humanos. Esta persona que es el jefe de recursos humanos puede no necesariamente tener el mismo nivel del servidor o funcionario que está siendo investigado o procesado, o quien haga a su vez es en el caso del jefe de recursos humanos. Luego se señala que en el caso que la entidad no cuente con funcionarios de rango equivalente del investigado o procesado, se puede designar a un funcionario de rango inmediato inferior, pero eso obviamente hay que certificarlo. El funcionario que tiene a su cargo la conducción de la entidad emite y oficializa también la resolución de sanción o archivo según corresponda. Estamos hablando de casos de directivos. Cuando hablamos de directivos de instancias de gestión educativa, ya sea de DRE y UGEL, nos estamos refiriendo al director de gestión institucional o jefe de gestión institucional, al jefe de administración y al jefe de asesoría jurídica. No me estoy refiriendo al director de UGEL ni al jefe de gestión pedagógica, porque ellos pertenecen a la carrera pública magisterial y ellos están regulados por la ley de reforma magisterial 29944 a través de una comisión especial. En este caso estamos hablando de comisión ad hoc de directivos de las sedes administrativas que no tienen nada que ver con la carrera pública magisterial. Es un régimen totalmente aparte. Eso se tiene que definir. Ese es el motivo de esta reunión, para distinguir estas eventualidades y no tener la confusión o el error que a veces se nos puede ir porque somos humanos. Autoridades del procedimiento administrativo disciplinario como segunda instancia. Entonces, estamos hablando acá que ya se emitió una resolución de sanción, por ejemplo, de amonestación. Como la amonestación no es un recurso, no es una sanción donde deja de prestar servicios de 1, 2, 3 o meses, entonces es el titular de la entidad, la autoridad competente para resolver la amonestación, la sanción de amonestación. Ustedes saben que ahora ya no existe la amonestación verbal, ahora la amonestación es escrita, o sea, por un acto resolutivo. Luego tenemos la suspensión, será visto por el Tribunal de Servicio Civil, porque cuando hablamos de suspensión según la ley 30.057 se habla de 1 día hasta 365 días. Acá no existe la suspensión en el caso de administrativos, como existe en la ley de reforma, que la suspensión es de 31 días hasta 1 año. O digo, de suspensión es de 1 día hasta 30 días. Y luego viene el cese temporal, de 31 días hasta 11 meses y 29 días. O sea, son diferentes entre lo que es ley de reforma y lo que es ley de servicio civil. Acá en este caso la suspensión es de 1 día hasta 365 días. En ese caso, la autoridad competente como segunda instancia es el Tribunal de Servicio Civil. Y en el caso de sanción de destitución, también en un recurso de apelación, el que resuelve es el Tribunal de Servicio Civil. Como ya les he comentado, solamente tratándose de resoluciones de sanción, la apelación en todos los casos a nivel nacional es visto por el Tribunal de Servicio Civil. No puede ser visto si la resolución de sanción es de la UGEL, del director de la UGEL, la apelación no es visto por el director de la DRE, menos del gobierno regional, sino Tribunal de Servicio Civil. Bien. La comisión ad hoc tenemos en gobiernos nacional y en gobiernos regionales. Siempre vemos nosotros que en estos procesos disciplinarios de administrativos tenemos órgano instructor y órgano sancionador. Y en este caso tenemos el órgano instructor, que es una comisión ad hoc, que está compuesta por 2 funcionarios de rango equivalente y además por el jefe de recursos humanos. Y como repito, si no hubiera funcionarios de rango equivalente del que se está investigando o procesando, llámese por ejemplo jefe de administración, entonces se puede utilizar a uno de menor jerarquía. Pero eso siempre y cuando se verifique ese hecho. El órgano sancionador es el titular de la entidad. En el caso de gobiernos regionales, bueno, cuando hablamos de titular de la entidad estamos hablando, por ejemplo, del director de la Dirección Regional de Educación, básicamente porque acá estamos hablando, por ejemplo, de un director de gestión administrativa, de gestión institucional, sería pues el director de la UGEL. Si fuera de la DRE, sería el director de la DRE. ¿De acuerdo?
En el caso de los gobiernos regionales, el órgano instructor es el jefe inmediato. Y luego tenemos el órgano asociado, es una comisión ad hoc, que son dos miembros elegidos entre los directivos de la entidad de rango inmediato inferior y el jefe de recursos humanos. Eso es lo que ocurre en los gobiernos regionales y locales. La siguiente. Luego tenemos acá la Secretaría Técnica del Proceso Administrativo. El secretario técnico es designado por la máxima autoridad administrativa de la entidad, ya sea de la OGEL o de la ADRE. El secretario técnico puede ser un servidor civil que no forme parte de la Oficina de Recursos Humanos. Sin embargo, en el ejercicio de sus funciones se reporta a ella. ¿A quién es ella? A los recursos humanos. La Secretaría Técnica solamente es una sola persona. En la Secretaría Técnica pueden haber otros servidores que colaboren con el secretario técnico, que pueden ser otros abogados, pero también pueden ser, si se requiere, o la denuncia que existe contra un funcionario amerita, digamos, un perito contable, un perito ingeniero, en fin, el profesional que sea necesario, se puede solicitar el apoyo o el auxilio de alguno de estos profesionales. Entonces, el secretario técnico solamente es uno solo, pero los que trabajan con él son apoyo a la Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica debe tener en cuenta las dimensiones de la entidad, o sea, todos los temas que traten, la carga procesal, la complejidad de los procedimientos, la cantidad de órganos desconcentrados, entre otros criterios. Esto es válido para los efectos en los cuales cuando los plazos y los términos se le están por vencer y hay razones justificadas, ya sea por la complejidad, por la cantidad de órganos u otras razones, otros criterios, para justificar la prórroga de la emisión de sus informes, por ejemplo, del informe de precalificación. Okay, la norma señala 30 días de plazo para el informe de precalificación. Y si ese plazo no le va a ser suficiente porque el caso es sumamente complejo, podrá solicitar la autorización de ampliación del plazo. ¿Cuáles son las funciones de la Secretaría Técnica? Primero, recibir las denuncias verbales o por escrito. Las denuncias verbales que reciba, obviamente los va a recibir, pero tiene que plasmar en un acta, que ya va a ser el documento escrito, porque ¿cómo yo voy a procesar una denuncia que sea verbal? La tengo que plasmar en un documento a través de un acta. Por escrito, lo que las personas, terceras personas presenten denuncias contra algún funcionario o directivo. Luego, tramitar las denuncias y brindar las respuestas al denunciante en un plazo no mayor de 30 días hábiles. Ese es el plazo que tiene incluso para emitir el informe de precalificación o informe preliminar. Tramitar los informes de control. Si el órgano de control también puede estar requiriéndole algún tipo de información, él tiene que atender toda esa información. Como ven ustedes, de lo que vamos explicando, el secretario técnico tiene una función a tiempo completo. Yo no voy a decir la dedicación exclusiva, pero sí a tiempo completo. Pero porque para esa función lo han contratado o ha sido designado. Debe efectuar la precalificación en función a los hechos expuestos en la denuncia y las investigaciones que pueda haber realizado. Debe suscribir los requerimientos de información, o sea, qué tipo de información adicional necesita para poder emitir su informe de precalificación, debe recabarlos. Emitir el informe correspondiente que contiene los resultados de la precalificación. O sea, hasta ahí todavía no hemos iniciado el proceso administrativo disciplinario propiamente dicho. Estamos en una etapa de precalificación, que esa es una de las funciones del secretario técnico. Continuamos. Apoya a las autoridades del proceso administrativo durante todo el procedimiento. Vale decir, que su función no termina con su informe de precalificación, sino cuando ya está en el órgano instructor y en el órgano sancionador, él tiene que prestar apoyo durante todo el proceso o todo el procedimiento. Documentar la actividad probatoria, elaborar el proyecto de resolución o el acto expreso de inicio del proceso administrativo y, de ser el caso, proponer la medida cautelar si es que resulta pertinente, aplicar, entre otras acciones. Luego tiene que es bajo su responsabilidad la administración y custodia de los expedientes administrativos de los procesos administrativos disciplinarios.
Hasta antes de que existan secretarías técnicas, pues obviamente los expedientes quedaban en realidad a merced de recursos humanos, pero si le hacía control o seguimiento, en buena hora, pero si no le hacía, todo quedaba en dispersos y desaparecía todos los indicios, salvo cuando se trata ya de resoluciones de sanción, que esa sí es la única que contenía los antecedentes del proceso, pero después no había ningún tipo de archivo, todo quedaba desamparado. Ahora no, ahora el secretario es el que tiene que tener la custodia de todos los procesos disciplinarios, los archivos correspondientes a efectos de poder atenderse a algún tipo de queja, algún tipo de denuncia que sea necesario o pertinente, presentar esos informes que existan, de repente la correspondencia. Luego, otra función es iniciar de oficio las investigaciones correspondientes ante la presunta comisión de una falta. Obviamente, en los casos que él tenga conocimiento de algún tipo de falta administrativa o disciplinaria, él también puede ser parte o la persona que dé inicio a un proceso de investigación. Y también tiene la función de declarar no al lugar a trámite una denuncia. O sea, una denuncia que se le presente y que luego, de hecho, las indagaciones, las investigaciones correspondientes encuentra que no hay medios probatorios o pruebas suficientes para poder darle trámite, pues puede disponer que se declare no al lugar a trámite esa investigación. De todos estos actos que estoy mencionando, por supuesto que este secretario técnico asume responsabilidad de todo lo que él diga y decida, porque obviamente no puede ser pues tampoco criterios que se puedan adoptar de carácter personal sin estar debidamente comprobados. ¿Perfecto? Luego tenemos las fases del proceso administrativo propiamente dicho. Como vemos, tenemos una primera columna donde dice etapa de precalificación e investigación previa. No forma parte del proceso. O sea, eso todavía no es parte del proceso. El proceso se inicia entonces con la fase instructiva y luego, terminado el proceso de la fase instructiva, pasa a la fase sancionadora. La notificación de la resolución del acto o inicio del proceso. Ahora no se dice expresamente que todo acto de inicio de proceso administrativo y disciplinario deba ser con resolución o con un documento que le denomina acto de inicio del proceso. Pero lo que sí es importante resaltar es que todo documento que se emita, ya sean informes, oficios o resoluciones, como se conoce, que contengan un acto resolutorio, constituye una resolución. No necesariamente tenemos que pensar que tenga que existir una resolución administrativa, lo que conocemos como resolución jefatural o resolución directoral. Eso significa que es lo único que existe para que exista una resolución, o sea, un acto decisorio, una indicación o un requerimiento. Con un informe, con un oficio, se puede también tomar decisiones, o sea, disponer algo. El hecho de disponer algo y eso está suscrito por un funcionario que tiene capacidad de decisión, eso significa una resolución. Todo este proceso obviamente no puede durar más de un año desde que se conoce hasta que termina. Ese es el procedimiento. Si eso duraría más del año, significaría que estamos en la etapa de una prescripción y eso lo puede alegar el administrado. Luego entonces entramos a desarrollar la precalificación e investigación previa. Como hemos dicho, está a cargo de la Secretaría Técnica, quien lleva a cabo una investigación con la finalidad de encontrar indicios de veracidad sobre la comisión de una falta disciplinaria. Elabora el informe de precalificación en relación a los hechos suscitados. También puede optar entre archivar la denuncia o remitirla al órgano instructor junto con el informe de precalificación que recomienda el inicio del proceso administrativo disciplinario. O sea, esa es la parte, la función que compete a la Secretaría Técnica en la etapa de precalificación, pero su trabajo continúa durante todo el proceso que se lleve a cabo. El inicio del proceso administrativo disciplinario a través de la fase instructiva. O sea, ya estamos en la etapa instructiva. Se inicia con la notificación al servidor o servidora de la resolución que contenga la decisión de iniciar el procedimiento disciplinario correspondiendo al órgano esto al instructor. Cuando están diciendo acá que contenga la resolución, o sea, la decisión, como repito, no necesariamente va a ser con un acto resolutivo, sino también puede ser con un informe.
donde se está recomendando que se aperture el proceso disciplinario. Entonces, se da inicio al procedimiento o se opta por su archivamiento, debiendo señalar los cargos que se imputan al procesado, los documentos que la sustentan. Como ustedes saben ahora, las faltas disciplinarias se tienen que imputar tipificándola exactamente como está señalado en el artículo 85 de la Ley de Servicio Civil o en el artículo 98.2 del Reglamento General de la Ley de Servicio Civil. Pero hay que tipificar exactamente como está ahí. Y les explicaré. Por ejemplo, todavía se suele decir que yo denuncio por negligencia el desempeño de sus funciones a un funcionario o servidor X. Entonces, por negligencia en el desempeño de sus funciones, ¿cuáles son esas negligencias en el desempeño de sus funciones? Ahí no me está diciendo específicamente cuál es esa negligencia en el desempeño de la función, sino eso es una disposición o un criterio amplio. Hoy en día ya no se acepta ese tipo ya no se puede tipificar bajo esos términos. Pero sin embargo, el que denuncia lo puede decir en esos términos. Pero corresponde en este caso al secretario técnico identificar, adecuar del tenor de la denuncia cuál es la falta que califica para ser considerado dentro de lo que dispone el artículo 85 de la Ley del Servicio Civil. Es lo mismo como en el caso de docentes. Por ejemplo, todavía se sigue formulando denuncias, dice, por rompimiento de relaciones humanas. Entonces, pero ahí no me dice cuál es específicamente el rompimiento de las relaciones humanas. ¿En qué consiste eso? Eso hay que ubicarlo y tipificarlo en función a lo que dice el artículo 48 o 49 de la Ley de Reforma Magisterial. Pero si ahí no lo tengo, entonces yo tengo que calificarlo conforme me dice el artículo 78 del reglamento de la Ley de Reforma Magisterial, donde me habla de la calificación de la falta por la gravedad de la persona que lo comete. Y entonces solamente así yo puedo tipificar la falta. De lo contrario, solamente como lo que me dice, de pronto se me puede ocurrir como secretario técnico, digo, como eso no figura en la Ley de Servicio Civil, ¿lo rechazo? Obviamente que no. Tiene que investigar, estudiar y analizarlo. Por eso es que es un profesional del derecho, es un abogado. Y él tiene formación jurídica para darse cuenta, identificar y adecuar la falta que corresponde señalar. El artículo 107 del Reglamento General de la Ley de Servicio Civil establece que el inicio del proceso administrativo es a través de una resolución, el cual debe contener identificación del servidor civil, la imputación de la falta, o sea, expresamente la imputación, la norma jurídica presuntamente vulnerada, la medida cautelar en caso corresponda, la sanción que correspondería por la falta que se le está imputando. ¿En qué consiste la falta instructiva? Como hemos dicho, la falta consiste pues, en el desarrollo de todas las acciones conducentes a la determinación de la responsabilidad administrativa disciplinaria del servidor civil. Está a cargo del institutor y se inicia con la notificación de la resolución que determina el inicio del procedimiento administrativo. Acá obviamente la fase instructiva tiene 15 días para que pueda desarrollar su proceso de investigación, pero para eso va a tomar en cuenta también lo que ya trabajó el secretario técnico en los 30 días que tuvo de plazo para hacer su informe de precalificación. Y ahí también hizo la recomendación de cuál sería la presunta falta y cuál sería su sanción que se debería aplicar. Todo eso le va a servir de insumo al órgano instructor para poder él hacer los informes complementarios en relación a la absolución del pliego de cargos que presente el procesado. Presentación de descargos e imputaciones. El servidor procesado puede formular pues, sus descargos por escrito o presentarlo al órgano instructor dentro del plazo de 5 días hábiles, desde que es notificado de que ya se le está iniciando el proceso disciplinario. Luego, el órgano instructor procede con el análisis de las indagaciones necesarias para esclarecer la existencia de la responsabilidad administrativa disciplinaria. Para eso tiene 15 días de plazo. El servidor procesado en uso de su derecho de defensa puede acceder a los antecedentes y a los informes elaborados por la Secretaría Técnica. Por supuesto, porque ya se trata de un informe que ha sido de precalificación y que ahora, a diferencia de procesos anteriores, todo se informa al procesado. El informe de precalificación se pone en conocimiento al procesado
Y es en base de esto es que se le va a iniciar el proceso disciplinario, se va a hacer el pliego de cargos, él tiene derecho a hacer su pliego de descargos, para eso tiene 5 días de plazo. Si le es insuficiente, pedirá la ampliación por 5 días adicionales. El instructor le deberá contestar en el plazo de 2 días, desde que solicita la ampliación. Si no se lo hace en el plazo de 2 días, se da por admitido la ampliación del plazo a 5 días. Al siguiente. Bueno, ya acá me adelanté, creo. En el caso de que el servidor no presente sus descargos, en el plazo referido, no se puede argumentar que no se pudo realizar su defensa. Obviamente, hay casos en los cuales el procesado no absuelve el pliego de cargos en los plazos señalados, pero eso no va a significar que más tarde él pueda decir que no se le permitió argumentar su pliego de descargos, o sea, ejercer su uso de defensa. Asimismo, depende del servidor procesado si hace uso o no del derecho de descargos. Puede que no lo haga uso, sin que esto significa que pueda entenderse como un indicio de existencia de responsabilidad. Obviamente, ahora no es como antes, que se decía, yo te hago tu pliego de cargos. Si tú no me contestas, lo doy para firmado todos los cargos que te he imputado. Hoy día no es así. Hoy día no me contestas el pliego de cargos, yo tengo que hacer investigación de todas maneras para encontrar la verdad material. O sea, tengo que hacer toda la investigación necesaria, para eso me dan el plazo de 15 días, aparte de los 30 días que ya lo tuvo el secretario técnico. Entonces, ahora no es que por tu negación o por tu negligencia, en fin, abstención, no me contestas el pliego de cargos, lo doy para aceptado, o sea, por aprobado o por afirmativo. Ahora no es así, ahora se tiene que investigar. Y eso también ocurre en lo penal, ¿eh? Bien, una vez vencido el plazo sin la presentación de los descargos, el expediente quedará listo para ser resuelto sin que la referida situación pueda justificar el retardo de la tramitación del procedimiento administrativo disciplinario, obviamente. Informe del órgano instructor. ¿Qué es lo que debe contener el informe del órgano instructor? Los antecedentes del proceso administrativo, la identificación de la falta imputada, así como la norma jurídica presuntamente vulnerada, los hechos que determinarían la comisión de la falta, el pronunciamiento sobre la comisión de la falta por parte del servidor, la recomendación de la sanción aplicable de ser el caso, el proyecto de resolución debidamente motivado, tiene que estar debidamente motivado. O sea, acá se tiene que cumplir con todos los principios del derecho del procedimiento administrativo, disciplinario o sancionador. Se tiene que cumplir con todos esos principios que están regulados en la ley 27.444 cuando habla del proceso sancionador. Ahí los tienen. La fase instructiva, entonces, como vemos, el inicio, hay 3 días para notificar al servidor, 5 días para el descargo y 15 días para el informe del órgano instructor. Luego del informe del órgano instructor pasamos a la fase sancionadora del proceso administrativo disciplinario. En la parte instructiva hemos visto que se presentan pliegos de cargos y descargos. Ahora en la fase sancionadora tenemos una cosa adicional que le permite todavía seguir manteniendo el derecho de defensa del procesado. La fase sancionadora comprende desde la recepción del informe del órgano instructor hasta la emisión de la comunicación que determina la imposición de la sanción o declara no al lugar. Una vez que el órgano sancionador comunica tal hecho al servidor o ex servidor en un plazo de 2 días hábiles, este informe de instructor se comunica también al procesado para que tenga conocimiento de cómo va el avance o el proceso disciplinario que se le viene llevando a cabo, con la finalidad de qué, de considerarlo, puede ejercer su derecho de defensa a través de qué, del informe oral. O sea, puede solicitar el uso de la palabra, que es diferente en el órgano instructor. Tenemos pliegos de cargos y descargos. Ahora tenemos derecho al uso de la palabra. La solicitada del informe oral debe ser presentada dentro del plazo de 5 días hábiles de notificado del servidor. O sea, que se le puso de conocimiento del informe del órgano instructor. Atenderá el pedido fijando lugar, fecha y hora para el informe oral. Con toda la información disponible, el órgano sancionador deberá emitir su resolución, pronunciándose sobre la comisión de infracción imputada al servidor civil dentro de 10 días. O sea, él tiene 10 días para que emita su informe sancionador.
Con la resolución del órgano sancionador que determina la existencia de responsabilidad administrativa y disciplinaria, se pone fin a la primera instancia. Dicha resolución debe ser notificada al servidor dentro de los 5 días hábiles siguientes de haber sido emitida. Al siguiente. ¿En qué consiste el informe oral? A través del informe oral previo que se emita, antes que se emita la resolución de término del procedimiento administrativo, procede el informe oral. El procesado puede realizar el informe oral personalmente o a través de su abogado. Este informe oral de defensa se realiza ante el órgano sancionador, que posibilita entrar en contacto con el servidor o el servidor, no solo para escuchar, sino también para formular preguntas que se tengan a bien plantear, con el objeto de esclarecer los hechos. El informe oral que solicite el procesado fundamentalmente debe ceñirse en algo que no existe como antecedente, ni como documentos, ni como informes dentro del proceso. Si yo solicito el informe oral, lo debo de hacer porque quiero exponer algo diferente de todo lo que ya existe, de todo lo que ya se puede haber dicho. Porque si no, no tiene sentido yo pedir el uso de la palabra para informar todo lo que dice en el expediente, no tiene sentido solicitar el uso de la palabra. Todo lo contrario, yo debo de solicitar el uso de la palabra para poder hacer o invocar al órgano sancionador qué aspectos no se han considerado, no se han contemplado dentro del desarrollo del proceso y que deban ser pertinentes al momento de que tomen su decisión final. Por eso es que el órgano sancionador le va a hacer preguntas, va a haber réplicas, dúplicas y réplicas. Todo eso debe ser máximo en un periodo de 10 a 15 minutos. La culminación. Con la resolución del órgano sancionador que se pronuncia sobre la existencia o inexistencia de responsabilidad administrativa, se pone fin pues a la instancia, o sea, a la instancia administrativa. Este acto administrativo debe estar debidamente motivada y ser notificado al servidor en un plazo no mayor de 5 días hábiles siguientes al haber sido emitida la resolución. Si la resolución determina la inexistencia de responsabilidad administrativa y disciplinaria, el servidor también deberá disponerse la reincorporación del servidor civil al ejercicio de sus funciones, en el caso de que se hubiera aplicado alguna medida provisional, por ejemplo, el retiro de la función y asignarle otra función. Entonces, si ya termina la resolución, pues obviamente a partir del día siguiente terminan todas esas medidas cautelares que se pudieran haber impuesto. La sanción se oficializa cuando es comunicada al servidor o es servidor civil. Para los casos de amonestación escrita, el jefe inmediato actuará como órgano instructor y sancionador. Una vez la sanción, debe comunicarse al jefe de recursos humanos o el que haga sus veces. En los casos de suspensión y destitución, corresponde al mismo órgano sancionar y oficializar la sanción y emitirla. La sanción de suspensión y de destitución debe estar contenida en una resolución administrativa. Solamente la estoy hablando de suspensión y de destitución, debe estar contenida en una resolución administrativa, no pudiendo emitirse otro tipo de acto de acuerdo a lo establecido en el artículo 90 de la ley 30.057, o sea, acto resolutivo. La resolución de la sanción debe contener la referencia de la falta incurrida, la sanción impuesta, el plazo para impugnar, la autoridad que resuelve el recurso de apelación. Estos dos últimos aspectos, hasta ahora yo no veo que se señale en una resolución. Pero sin embargo, la Ley de Procedimientos Administrativos, 27.444, sí lo señala y lo precisa para que se le pueda decir cuánto tiempo tiene el administrado para impugnar esa resolución. Porque muchos de los administrados no tienen conocimiento de qué pasos seguir cuando existe una resolución de sanción. No saben cuánto tiempo de plazo tienen, y si los 15 días son hábiles o son calendarios, entre otras cosas. Tampoco saben qué autoridad va a resolver el recurso de apelación. Piensan que puede ser la autoridad inmediata superior. Si es de UGEL el que emitió la sanción, será la DRE, o si es la DRE, será el gobierno regional, cuando sabemos que eso no es así, sino es el Tribunal de Servicio Civil el que va a resolver en segunda instancia el recurso de apelación. Entonces, estas cositas señaladas en literal C y D se deben señalar en la parte final de la resolución. Como vemos, pues entonces la fase sancionadora opera
bajo este esquema. Cuando se recibe el informe del órgano instructor, el órgano sancionador recepciona el informe al procesado. El procesado puede solicitar el uso de la palabra, o sea, informe oral. El informe oral, luego del informe oral, el órgano sancionador se va a pronunciar por la sanción o no al lugar. Y luego va a notificar de la resolución de la sanción al servidor en un plazo de 5 días. Todo esto significa en 10 días, prorrogables a 10 días adicionales. Por supuesto, previa petición del órgano sancionador. Las medidas cautelares. Dentro del desarrollo del proceso administrativo disciplinario se pueden presentar medidas cautelares que se ejercitan durante el tiempo que dura el proceso, siempre que ello no perjudique el derecho de defensa del servidor civil y se le abonen las remuneraciones y beneficios que le pudiera corresponder. Las medidas cautelares pueden ser modificadas o levantadas durante el curso del procedimiento, que puede ser de oficio o a instancia de parte. Excepcionalmente, cuando la falta presuntamente cometida por el servidor civil afecte gravemente los intereses generales, la medida cautelar puede imponerse de modo previo antes del inicio del proceso disciplinario. Son casos excepcionales, pero se pueden presentar. Las medidas cautelares caducan de pleno derecho cuando se emite la resolución que pone fin al procedimiento administrativo, en la instancia en que impuso la medida, cuando haya transcurrido el plazo fijado para su ejecución, o para la emisión de la resolución que pone fin al procedimiento. Bien, bueno, eso es en síntesis bastante apretado, un poco los alcances en función a las responsabilidades y atribuciones que los miembros de las comisiones de procesos deben velar para que se cumpla con el debido proceso, el principio de legalidad, el principio de razonabilidad y, en fin, todos los principios que significan mecanismos de defensa y de protección, tanto de los administrados como de los administradores. ¿Sí? Entonces, ahora, dando por concluida esta exposición, hacemos un pequeño receso para poder que ustedes puedan formular las preguntas que sean necesarias y luego les podemos atender las consultas que ustedes nos planteen. Pero no se olviden de la encuesta de satisfacción, que es muy importante para que ustedes, una vez concluido esta exposición, podamos en el transcurso de los días siguientes alcanzarles la solución de todas las consultas que nos formulen por el correo. Bien, muchas gracias. Bien, amigos, bueno, retomando nuestra conversación, nuestro diálogo, vamos a entrar a absorber algunas consultas. Tenemos una buena cantidad de consultas, pero lamentablemente por razón de tiempo no las vamos a poder contestar todas, pero vamos a hacer algunas preguntas, si quieren unas 5 y restos en la brevedad posible se la vamos a contestar, siempre y cuando ustedes cumplan con la encuesta de satisfacción. A todo aquel que cumple con la encuesta de satisfacción, la respuesta va a ser la absolución de las consultas, se le alcanzará plenamente, inclusive las diapositivas. Bien, tenemos la primera consulta. Laugel Dioncio Prado dice, teniendo en cuenta la definición que hace la ley servir respecto a los funcionarios, ¿se deberá conformar una comisión ad hoc para procesar al jefe del área de gestión institucional de una UGEL? Téngase en cuenta que la ley servir delimita claramente a quienes les corresponde la categoría de funcionarios. Bien, efectivamente, ya los mencioné también al comienzo y he hecho saber de que, bueno, hago saber de que ustedes saben que la ley de servicio civil está llevando a cabo el proceso de adecuación de todas las entidades públicas y todavía en el caso de educación corresponde, en este caso, cuando se tratan de gobiernos regionales, al gobierno regional decidir en qué momento se decide adecuarse a todas las disposiciones de la ley de servicio civil, donde entre otras cosas están los cargos directivos y de funcionarios. Porque en este momento estamos guiándonos porque existen cargos de confianza y que están aprobados por ordenanzas regionales en cada gobierno regional. Lo que antes era el Decreto Supremo 015 del 2002 de educación, hoy en día eso obviamente ya ha sido superado por normas de la LOPE y otras normas que permiten que los gobiernos regionales, a través de ordenanzas regionales, aprueben su
estructura orgánica, su PAP y su CAP. Entonces, en este momento lo que tenemos son cargos de confianza que obviamente todavía no están en el proceso de adecuación con la ley de CENIMIR. Sin embargo, si tenemos cargos de confianza, como el caso del jefe de gestión institucional o el jefe de administración o el jefe de asesoría jurídica que figuran como cargos de confianza, en el supuesto que así sea, pues obviamente si estas personas incurren en falta administrativa disciplinaria, se les tiene que hacer el proceso disciplinario correspondiente y para ello nos adecuamos a lo que dispone la Ley de Servicio Civil de conformar la comisión ad hoc para que se dé atención a estos procesos disciplinarios dentro del marco legal, cumpliendo con todos los principios del proceso disciplinario sancionador. Gracias por la consulta. Segunda pregunta, la UGEL Arequipa Norte. No tenemos jefe de recursos humanos. El que hace las veces es el jefe de la oficina de administración. Si él fuera el denunciado, ¿quién es el órgano instructor y quién el sancionador? Pues obviamente el jefe de administración depende del director de la UGEL. Y en este caso, tenemos que el jefe, se forma la comisión ad hoc, que está compuesta por 2 profesionales del mismo nivel o equivalente. Pero si no hubiera, entonces se decide por uno de menor nivel, que sea pues, obviamente un profesional. Y en este caso tenemos al órgano instructor, y el órgano sancionador sería el jefe, el director de la UGEL, como titular de la entidad. En este caso también se puede crear una confusión y decir, pero él es docente y él no es administrativo. Eso es independiente de la función docente que él ejerce o que tiene título de docente. Lo que importa es que él es el titular de la entidad y el titular de la entidad estamos hablando de jurisdicción y competencia, que comprende toda la jurisdicción de la UGEL correspondiente y la competencia de las funciones y atribuciones que tiene señalados en su rol. Entonces, en este caso tenemos el instructor, que es la comisión ad hoc, y el sancionador, que es el titular de la UGEL. Gracias por la consulta. La UGEL Hualgayoc. Tenemos el caso concreto que el tesorero de la UGEL se le aperturó proceso por el cobro de cheques indebidos, pero no ha presentado descargos debidos. Todos los antecedentes demuestran la falta administrativa. ¿Es necesario buscar nuevos medios probatorios? Bueno, ustedes saben que hoy día el proceso administrativo disciplinario le permite en la etapa de instructor, de instrucción, al procesado presentar su pliego, absolver el pliego de cargos. Eso es necesario, es importante, pero el hecho de que no absuelva el pliego de cargos no significa que se debe de continuar con el proceso y dar por aceptado todos los pliegos de cargos, sino el órgano instructor tiene que hacer investigación, tiene que recabar todos los medios probatorios que le sean necesarios para poder tener una plena convicción de que se ha cometido la falta administrativa disciplinaria y determinar la responsabilidad y la sanción que le corresponda. Pero se tiene que hacer investigación. No darse por aprobado el pliego de cargos, eso se lo repito una vez más. No darse por aceptado o afirmativo todo el pliego de cargos. Por supuesto, si con la investigación todos esos cargos son afirmativos, en buena hora, pero luego de la investigación y de recabar todos los medios probatorios que sean necesarios. Gracias por la consulta. Tenemos ahora la UGEL Arequipa Norte. Si los descargos y el informe oral lo presentan fuera de plazo, ¿deben ser rechazados por extemporáneo? Bueno, en este caso acá podemos hablar solamente de los descargos, porque el informe oral se le da una fecha, un día y hora para que haga su informe oral. Si no lo hace, es por decisión de la persona no hacerlo, dentro pues no se le va a citar nuevamente para que haga su informe oral. Pero los descargos que se presenten fuera de las fechas, eso, ustedes saben que el derecho de petición o de presentación de escritos es libertad de toda persona, todo administrado. Si yo lo presento fuera de los 5 días, obviamente me lo van a recepcionar, porque nadie me lo puede negar, nadie me lo puede rechazar. La ley de procedimiento dice que tú tienes que recibirle toda información o todo documento que presente al administrado. Otra cosa es que el encargado, en este caso el órgano instructor, lo procese, lo tome en consideración. Obviamente, en nuestra opinión, debería tomarlo en consideración. Y si eso le ayuda para poder tener mejor convicción del desarrollo del proceso administrativo y disciplinario, en buena hora. Con eso
no estamos actuando como el Poder Judicial, que los plazos son preclusivos, perentorios. En este caso, tenemos alguna flexibilidad. Gracias por la consulta, Arequipa Norte. Y luego tenemos la consulta de Bambamarca. En el caso de un profesional que ha presentado un título como psicólogo y ha obtenido una plaza como psicólogo de una institución educativa, pero se ha obtenido información documentada que no ha culminado como profesional, es un estudiante del 9º ciclo de la carrera. El inicio del proceso administrativo es en base a la Ley de Servicio Civil. Bueno, acá tenemos el hecho de que se trata de, presumiblemente, de una persona que es contratado como psicólogo y para lo cual presentó un título falso, un documento falso. Obviamente nosotros no sabemos si él ha hecho ese documento falso o ha presentado el título falso que lo ha hecho otra persona. Entonces acá se tiene que hacer el proceso administrativo y disciplinario que corresponda de acuerdo, o en todo caso decir, contra todos los que resulten responsables, que puede ser la misma persona que es el psicólogo, que dice ser psicólogo, y se determinará pues el grado de responsabilidad que esta persona tenga, y de acuerdo a ello se procederá a la sanción administrativa disciplinaria. Puede que en el momento que se llegue a la culminación del proceso administrativo ya no esté prestando servicios porque era un contratado, eso no es óbice para que no se le haga el proceso disciplinario. Se le hará el proceso disciplinario. Pero si luego, aparte del proceso disciplinario, esta persona es autor o coautor del delito de falsificación de documentos, se le hará la denuncia penal correspondiente a través del procurador público que corresponda. Y se llegará a la sanción o a la condena que merezca. Por supuesto que también debe de tomarse en cuenta la inhabilitación administrativa que se le debe de imponer también a una persona que, pues, aparte de la falta administrativa, también ha cometido delito doloso. Muchas gracias por la pregunta. Bien, amigos, entonces les agradezco por la deferencia brindada hacia mi persona y estaremos Dios mediante para contestarle las consultas y no se olviden la encuesta de satisfacción. Gracias y hasta otra oportunidad. Muy buenos días con todos. Quien les habla es el abogado Luis Murillo Ordóñez de la Oficina de Transparencia Anticorrupción del Ministerio de Educación. Y a continuación pasaremos con la siguiente exposición, la cual está referida a lo que es los aspectos generales del procedimiento administrativo disciplinario para los directivos de las DELES y las UGELES, en base a lo que es la ley 29944, la ley de reforma magisterial, y lo que es la ley Servir, la ley 357. Siguiente. Bueno, en principio vamos a conocer las funciones de las comisiones especiales de procedimientos administrativos disciplinarios para docentes, lo que son las CEPAD. Y también vamos a tocar, bueno, aunque en la exposición anterior lo han detallado, lo que es la Comisión ad hoc de Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Ley Servir, para ver cuáles son sus características y cuáles son sus diferencias. El segundo objetivo es la orientación a los secretarios técnicos, ¿no? A ustedes en su labor de apoyo a todas las autoridades del país, ya sean en la etapa instructiva y sancionadora. Y finalmente, como complemento de ello, es recordar la importancia del uso del sistema informático en monitoreo de expedientes, el SIMEX, que debe ser completado en todas sus etapas. Empecemos con el marco legal del procedimiento administrativo disciplinario para docentes, que como vemos, ¿no?, está basado básicamente en lo que es la ley de reforma magisterial, su reglamento aprobado por el Decreto Supremo 004/2013, y también la directiva, la resolución ministerial 91/2015, la cual regula lo que es las normas del proceso administrativo disciplinario para los profesores en el sector público. Asimismo, tenemos en cuanto a lo que es este régimen la ley Servir, la ley propiamente dicha, su reglamento aprobado por el Decreto Supremo 040/2014, y también la directiva 02/2015 y su modificatoria, por la resolución de la presidencia ejecutiva 092/2016. Tenemos en lo que es la Comisión Permanente de Procedimientos Administrativos Disciplinarios y también lo que es la Comisión Especial de Procedimientos Administrativos Disciplinarios. Ahora no nos vamos a enfocar, ambos son órganos colegiados, ¿no?, que cuentan con una autonomía, es importante resaltar esto, para investigar todas las denuncias en contra de los docentes que puedan incurrir en alguna falta administrativa grave y muy grave, las cuales pueden acarrear un cese temporal o una destitución, conforme lo indican los artículos 48 y 49. Sin embargo, ahora solo nos vamos a enfocar más básicamente en lo que es la comisión especial.
La comisión permanente, simplemente para recordar, ¿no? Se encarga de investigar las faltas cometidas por los docentes, por los directores y por los subdirectores de las instituciones educativas públicas. Esta comisión especial de procedimientos selectivos para docentes se encarga, como le decíamos, de las faltas, ¿no? Que ameriten cese temporal o destitución. En este caso de los directores de gestión pedagógica de los UGELes, de los directores de las propias UGELes y finalmente de los jefes de gestión pedagógica. Es importante tener en cuenta, muy importante, este ámbito de aplicación, sobre quienes tienen facultad para investigar esta comisión especial. Está conformada por el director de gestión pedagógica de la propia Dirección Regional de Educación, por 2 especialistas de educación en la misma DRE, y también cuenta con 3 medios alternos, aparte de estos 3 mencionados. ¿Y cuáles son sus principales funciones? Pues son la de calificar e investigar las denuncias administrativas dentro de los plazos legales. Es importante tener en cuenta los plazos que están establecidos en la ley de reforma y su reglamento. Emite lo que es el informe preliminar, es decir, si se inicia o no se inicia el procedimiento administrativo disciplinario de acuerdo a la investigación previa que se ha realizado. Una vez iniciado este procedimiento administrativo disciplinario PAD, se evalúan los cargos, los descargos y todas las pruebas, ¿no? A fin de tipificar cuáles son las faltas administrativas que se han cometido. Y finalmente emite lo que es el informe final, recomendando o bien la sanción a la persona denunciada, o bien la absolución si no se ha acreditado la acreditación de la falta. Ya, tenemos como ámbito de aplicación, ¿no? Ahora de la ley de registro civil, lo que son, ¿a quiénes se les aplica? Tenemos a los funcionarios de designación o remoción regulada, ¿no? A los funcionarios de libre designación, a los directivos públicos, a los servidores de confianza, de actividades complementarias y servidores civiles de carrera. Esto está, como lo indicamos, en el artículo 90 de la ley de servir. Siguiente, por favor. Hablemos un poco también de lo que es la Secretaría Técnica del Procedimiento Administrativo Disciplinario en la ley Servir, que muchos de ustedes me imagino que lo son. Que dentro de sus funciones es la de apoyar también el desarrollo del PAD durante todo, no solamente al emitir el informe de precalificación, sino de la etapa tanto instructora como sancionadora. Recibe y canaliza todas las denuncias, ¿no? Por las presuntas faltas administrativas en contra de los servidores y también los ex servidores de los decretos legislativos 276, 728, el régimen CAS y finalmente la ley Servir en los que ya se encuentra implementado. Y realiza la respectiva precalificación de las presuntas faltas. También tiene como una de sus funciones emitir el informe recomendando el inicio o no inicio del PAD. Luego la precalificación que realiza y determinando cuál es la falta cometida y es importante recalcar acá, estableciendo cuál es el órgano instructor y cuál es el órgano sancionador. Y como de repente ya se tocó anteriormente, brevemente mencionaremos que en el procedimiento administrativo disciplinario en la ley de servir tiene lo que es la fase instructiva y la fase sancionadora. La instructiva está a cargo del órgano instructor, el cual recibe el informe elaborado por la Secretaría Técnica del procedimiento administrativo disciplinario y realiza una investigación, un análisis, recopila todas las pruebas, recibe los descargos, investiga a fondo realmente si se ha cometido o no se ha cometido la falta. Culminándolo con lo que es un informe, el cual tipifica cuál es la falta cometida y también cuál sería la sanción a aplicar por ello. En cuanto a lo que es la fase sancionadora, se inicia con el informe del órgano instructor que mencionábamos anteriormente y se recibe acá lo que es el informe oral del denunciado, que es muy importante. Muchos denunciados solicitan, tiene que solicitarse expresamente ello, este informe oral para sustentar su defensa, ya sea por ellos mismos o a través de repente de un abogado. Esta etapa culmina con la resolución de sanción o de absolución, y el cual se inicia con el informe del órgano instructor. Y se recibe el informe oral del denunciado y culmina con la resolución de sanción o de absolución. Finalmente se dice si se la sanciona o se le absuelve al denunciado. Es importante indicar que los funcionarios que se encuentran comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la ley de reforma magisterial no se les aplica este régimen de servir, sino lo que estamos viendo está a cargo de las comisiones especiales de procedimientos administrativos disciplinarios. Es muy importante la diferencia.
La Secretaría Técnica recibe las denuncias y emite su informe de precalificación. Ahora, respecto a los procedimientos administrativos disciplinarios para los directivos de las UGELs, como se ha mencionado anteriormente, existe lo que es la comisión ad hoc. Es decir, cuando se tienen que está compuesta por dos funcionarios de rango equivalente del sector y adicionalmente lo que es el jefe de recursos humanos o quien haga sus veces. Y todos ellos son designados por la resolución del titular del sector. Como repetimos, ello no se aplica a los que están bajo el ámbito de la ley de reforma magisterial y la CEPAL. Si no se cuenta asimismo con funcionarios de este rango equivalente, se puede designar a uno de rango inferior inmediato, ¿no? Y también importante indicar que en el caso de los funcionarios de los gobiernos regionales y también locales, municipalidades, quien instruye es el jefe inmediato y el consejo regional o municipal de Cerecado designa una comisión ad hoc, la cual se encarga de sancionar. Ahora, como les mencionaba al inicio, también es importante acá recalcar lo que es el registro en el sistema de monitoría de expedientes, lo que es el CIMEX, el cual está regulado en básicamente dos resoluciones ministeriales del año 2014 y el año 2018. Y es una herramienta informática que administra la OTEPA para un mejor seguimiento y monitoreo de todas las denuncias administrativas, ya sea en las comisiones permanentes o también en las secretarías técnicas de la ley Servir. Y es importante indicar que esto debe estar continuamente actualizado y deben realizarse todas las acciones y todos los pasos que se hacen dentro del procedimiento administrativo disciplinario. De repente, bueno, el tiempo no se han quedado algunas cosas de repente que no se han comprendido muy bien o se necesitan especificar mejor, sobre todo en cada caso, en la casuística, y ante ello puede usted realizar las consultas a través del teléfono que aparece en pantalla o a mi correo electrónico institucional lmurillo@minedu.gov.p. Y a continuación estaré dispuesto a recibir todas las preguntas, las dudas que ustedes tengan a fin de poderlas resolverlas de una mejor manera. ¿Qué tal? Nos reincorporamos nuevamente para resolver las preguntas, algunas, ¿no?, que se puedan dilucidar. Y las que no puedan ser resueltas o necesiten una mayor explicación, pueden hacerlas a través del correo electrónico, que gustosamente las vamos a atender. Empecemos con la primera de la UGEL, la Unión GREA. Indica, si un servidor es contratado y nombrado del UGEL hace caso omiso a las funciones designadas y siempre está en la negativa de cumplir con sus funciones, haciendo observaciones a la orden del superior y de las comisiones. Sin embargo, no hay llamada de atención, algún acto administrativo contra los trabajadores, la Secretaría Técnica de la Ley Servicio Civil puede iniciar de oficio. Efectivamente, está facultada para iniciar una investigación de oficio y determinar alguna presunta falta administrativa. En este caso, podría ser rehusarse a cumplir las órdenes. Sin embargo, es importante que se evidencie, ¿no?, a través de algún documento, ¿no?, que el trabajador está incumpliendo las órdenes superiores. Porque a fin de sustentar bien el informe de precalificación, ¿no?, y se determine que este servidor ha incurrido en la falta de desobediencia. De lo contrario, no se va a poder sustentar esta presunta falta administrativa. La pregunta número 2 de la UGR Quay indica, para la apertura del PAT, el órgano instructor y órgano sancionador del director de administración y director institucional del UGEL, que fue designado por el gobierno regional, su órgano instructor tiene que ser designado por el gobierno regional o se tiene que plantear una comisión ad hoc del UGEL. Estamos hablando de lo que es el director de administración, efectivamente se tendría que conformar lo que es la comisión ad hoc, como estamos mencionando en el OGEL, y a través de una resolución del gobierno regional. Sin embargo, en lo que es el director institucional, eso estaría en el marco de lo que son las comisiones especiales de procedimientos administrativos disciplinarios, que tienen un trámite distinto, está en la ley de reforma magisterial, como se mencionó anteriormente. La pregunta número 3, la UGEL-ISLAI. En un recurso de reconsideración se está impugnando la resolución de sanción, argumentando que los medios probatorios utilizados, como la declaración de la menor en la Cámara GESEL y la evaluación psicológica, no deben ser aplicados en el proceso disciplinario, aunque aún no han sido realizados o motivados por el órgano jurisdiccional, usurpando esta función la comisión. ¿Está en lo correcto el abogado defensor? En principio debemos entender que una cosa es lo que es la vía administrativa y otra cosa es lo que es la vía penal.
la vía penal efectivamente va a tomar su tiempo, va a demorar más a nivel de fiscalía, a nivel de juzgado. Sin embargo, efectivamente estos medios probatorios pueden ser utilizados para motivar lo que es la sanción administrativa, sin perjuicio que luego de repente se determine que en este caso el denunciado no ha cometido algún delito. Pero son vías independientes y sí pueden ser utilizadas en lo que es el procedimiento administrativo disciplinario. Vayamos a la siguiente pregunta. La pregunta 4, del Ogel Payasca. Indica, si el jefe del área de gestión pedagógica comete una falta, ¿se deberá remitir la denuncia y la investigación preliminar por parte del Ogel a la DRE para que ellos inicien el proceso de acuerdo a ley? Efectivamente, si tenemos que el jefe del área de gestión pedagógica comete una falta, efectivamente esto sería la Dirección Regional de Educación y a través de la Comisión Especial de Procedimientos Administrativos Disciplinarios es la que se encargará de finalmente determinar si existe alguna falta administrativa y alguna sanción. Le corresponde, como le decimos, a la Comisión Especial de la Dirección Regional de Educación. La UGEL Islay indica, ¿puede el profesor denunciado pedir que la comisión se abstenga de emitir sanción hasta que termine su proceso judicial, amparado el inciso del artículo 139 de la Constitución, con la finalidad de que se emitan dos resoluciones contradictorias? Como le mencionamos hace un rato, hace un par de preguntas, son vías distintas, lo que es la administrativa y la jurisdiccional. Efectivamente corren de manera paralela, ¿no? Y no puede indicar el docente que se abstenga la comisión de emitir su pronunciamiento, más aún que cuenta con plazos muy cortos, incluso son 45 días desde que se instaura para que finalmente emita una resolución, indistintamente de lo que ocurre en la vía penal. Así que la comisión debe proceder con la investigación y con determinar la presunta responsabilidad o no del docente. La UGEL Daniel Alcides Carrón indica, tengo un caso donde están implicados los jefes de administración, gestión institucional y el jefe de recursos humanos. En este caso se tendrá que conformar una comisión especial o una comisión ad hoc. En cuanto a lo que son el jefe de la administración y el jefe de recursos humanos, efectivamente se tiene que conformar lo que es la comisión ad hoc con funcionarios de similar rango y base a una resolución emitida por titular de la entidad. En lo que es el de gestión pedagógica estaría bajo lo que es la competencia de la Comisión Especial de Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la Ley de Reforma Magisterial. Finalmente tenemos la UGEL Paruro, que consulta. El presidente de la Comisión de Procedimientos Administrativos Disciplinarios también puede ser el jefe del área de gestión institucional, me imagino que sería la UGEL. Efectivamente, no hay impedimento para que pueda ser el designado como presidente de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios de la UGEL. Sin embargo, si es que se le imputa algún tipo de denuncia en contra de este jefe del área de gestión institucional, será competencia de resolver lo que es la Comisión Especial de la Dirección Regional de Educación. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la diferencia. En caso que no se hayan resuelto las preguntas que han quedado en el aire o que se complemente esta información, pueden remitirla al correo elimurillo@minedu.gov.p o comunicarnos en el teléfono que sale en las diapositivas, que se les hará llegar una vez que culminen con el llenado de la respectiva encuesta de satisfacción. Muchísimas gracias y hasta otra oportunidad. Felices fiestas patrias. Gobierno del Perú. El Perú primero.